Arte para despertarte hace, presenta. Bosque de Luciérnagas. Campaña de fomento a la lectura en México. Emanada del programa Lectura en Movimiento. Amigos de Arte para Despertarte, bienvenidos a esta serie de charlas en las que estaremos hablando de literatura infantil o, para ser más precisos, en las que la literatura infantil será un pretexto para hablar sobre las historias, los mitos y las tradiciones culturales que están dentro de algunos de los personajes, cuentos y poemas que forman parte de nuestra campaña sonora de fomento de la lectura Bosque de Luciérnagas, que ustedes ya conocen. Hoy, para abrir esta serie de charlas, vamos a hablar de brujas y lo haremos tomando como punto de partida el cuento Disculpe, ¿es usted una bruja?, de Emily Horn. Para ello, tengo dos súper invitadas y tengo el gusto de presentárselas. Ellas son Andrea Prado y la doctora Rosa María Espinoso Arcocha. Bienvenidas. Gracias, Roy. Gracias, muchas gracias. Les platico un poquito de ellas, sobre su trayectoria académica. Andrea Prado es egresada de la licenciatura en Humanidades con orientación en Historia Cultural por la Universidad de Guadalajara. Asimismo, ha realizado estancias académicas en la Universidad de Cádiz, en España, y en Gibson College, en Boston, Estados Unidos. A los 17 años se convirtió en conductora y posteriormente productora y reportera de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Labor que en 2018 la llevó a obtener el premio Rostros de la Discriminación, galardón Gilberto Rincón Gallardo en la categoría de radio, otorgado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Actualmente es asistente de investigación integrante de la Asociación Mujeres en Red por la Igualdad de Género y es productora, por supuesto, editora y curadora musical de nuestro Bosque de Luciérnagas, nuestra campaña de fomento de la lectura de Arte para Despertarte. Nuestra otra invitada es la doctora Rosa María Espinoso Arcocha. Ella nació en Jalapa, Veracruz, es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco de Bilbao, en España, y en Historia Social por la Universidad Federal Fluminense de Niterói, Río de Janeiro, en Brasil, país en el que fue profesora en el Centro Universitario de Planalto de Araxá e investigadora de la Fundación Cultural Calmon Barreto de Araxá, Minas Gerais. Es miembro del sistema de investigadores y actualmente profesora investigadora de tiempo completo en el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Es autora de libros, capítulos de libros y artículos de revistas académicas publicadas en Brasil, Portugal, España, Rumania, Colombia y México. Sus líneas de investigación son historia de género y mujeres. Bienvenidas las dos. Gracias. Muchas gracias. Andrea, ahora sí te cedo la palabra. ¿Con qué empezamos a hablar de brujas? Bueno, empezamos a hablar de brujas porque hoy, como ya lo mencionaste, estaremos hablando de este cuento que tiene como principal eje un gato que busca que alguien lo adopte y específicamente unas brujas porque un día se encuentra en la biblioteca este libro en el que pues se describe cómo es una bruja. Entonces, las brujas es parte de nuestra cultura, digamos, occidental, oriental, y está en todo el mundo, alguna figura de alguna mujer que tenga poderes mágicos. Pero me gustaría preguntarle a la doctora, porque bueno, este cuento en particular nos sirve para hablar de brujas. Vemos que también ahí hay algunos estereotipos específicamente a la cultura occidental que hablan sobre ellas. El sombrero negro que tiene de punta, que viajan sentadas en grandes escobas, que tienen mascotas, que hacen pociones también. ¿De dónde viene este estereotipo respecto a las brujas o estos estereotipos respecto a las brujas? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues es un tema bastante interesante porque a quién no nos gustan las brujas, ¿verdad? O como dice el dicho, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Fíjense que en ninguno de los juicios que la Inquisición abrió contra mujeres acusadas de brujería o de hechicería, en ninguno se menciona
que las hayan encontrado vestidas de negro, con sombreros picudos, puntudos, o que volaran en escobas o como eso. En realidad, eso pues es parte de un imaginario popular que les ha atribuido pues ese tipo de características. Ahora, algunos piensan que lo del sombrero puntudo o picudo pudo haberse originado porque allá por la Edad Media, más o menos por el siglo XIII o XII, la Iglesia obligó a los judíos a usar un sombrero más o menos así, puntudo. Ustedes saben que los judíos han sido los grandes enemigos de la cristiandad, ¿no? Jesús era judío, pero no le creyeron, y entonces ellos se convirtieron en los villanos, pues, de esta historia cristiana. Entonces, siempre en el occidente cristiano, hablemos Europa, pues siempre han sido de alguna forma señalados y siempre se ha buscado una forma de identificarlos como pues, los enemigos de la cristiandad. En esta época, entonces, ellos eran obligados a usar un sombrero con esas características, y algunos piensan que de ahí pudo haber quedado asociado el sombrero que usaban los judíos con las brujas, que al final de cuentas en la Edad Media también se convierten en las grandes enemigas de la cristiandad por ser colaboradoras muy cercanas del demonio, ¿sí? Eran las agentes del demonio. Hay también otra versión según la cual, bueno, cuando fue conquistada América, los ingleses comenzaron la colonización de lo que hoy es Estados Unidos, pues ustedes saben que llegaron ya estos pues no podremos llamarlo secta, porque hoy secta es una palabra peyorativa, pero todas esas líneas que se abrieron a partir del cristianismo. Entonces llegan los puritanos, los bautistas, una serie de nuevas religiones derivadas del cristianismo, que son cristianas, y también están los quakers, los cuáqueros, aquellos de la avena, como de la figura que aparece en la avena quaker. Y entonces ellos también usaban un sombrero que no llega a ser puntudo, pero es así, tiene la copa bastante elevada, incluso adornada con una hebilla. Algunos creen que los propios puritanos en Estados Unidos empezaron pues también a señalar a los cuáqueros como una forma, pues ustedes saben que las religiones que creen en un solo Dios tienen una tendencia a desacreditar las otras, ¿no? Solo la nuestra es la verdadera. Bueno, pues en este caso hay una rivalidad, y a los cuáqueros pues probablemente pudieron ser asociados con prácticas que hoy se le atribuyen a las brujas, ¿no? Pero no hay una versión definitiva sobre pues esas características de las brujas. Okay. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Andrea. Sí, no, sí. No hay una versión oficial, digamos, al respecto. No hay. Oiga, doctora, también sabemos que en tiempos pasados las brujas eran vistas como mujeres sabias, como conocedoras sobre todo de cuestiones medicinales, utilización de plantas, etcétera, etcétera. ¿Cuándo y a partir de qué fenómenos históricos empiezan a percibirse como una amenaza, como algo que hay que combatir? Me imagino, por ejemplo, en el imaginario actual a las gitanas, ¿no? Sí. Como algo similar. Están muy asociadas, por cierto. Bueno, volvemos nuevamente pues a la antigüedad, ¿no? Siempre ha habido personas, y muy especialmente mujeres, que han querido tener control sobre los elementos, ¿no?
predecir el futuro, en fin, es una necesidad que hay, pues es el miedo que le tenemos a la naturaleza y a los elementos y supuestamente querer controlarlos, controlar los efectos, ¿no? Entonces, pues claro que ha habido mujeres, pero no se les veía como si eran mujeres sabias, muchas veces conocían, las cualidades que tenían ciertas plantas, ciertas hojas, las propiedades curativas. Recordamos a pues aquellas que hoy llamamos vencedoras o las que bendicen o las que hacen limpias, en fin, siempre las ha habido. Antiguamente, antes de que la cristiandad adquiriera ese poder que tiene, pues eran vistas como con cierto recelo, con temor, pero no necesariamente hubo una persecución contra ellas. Fue justamente en la Edad Media, por el siglo XII, que entonces se crean instituciones para eso, como fue la Inquisición, y se decreta entonces una verdadera caza a las brujas. O sea, a esas mujeres que muchas veces despertaban temor entre las personas porque conocían cosas que no cualquiera conocía, pero principalmente porque empieza a verse, esas mujeres empiezan a ver como esas asociadas del demonio. Y entonces empieza pues una verdadera caza a las brujas. También comienza con un momento en que la herejía está adquiriendo bastante fuerza. ¿Y quiénes eran los herejes? Pues eran aquellas religiones que se apartaban de la creencia cristiana. Los albigenses, que también eran llamados cátaros o viceversa, y que estaban principalmente al sur de Francia. De ahí es donde se comienza esa persecución a las herejías y por ende a todos aquellos personajes, mujeres principalmente, que se pensaba que eran herejes y que estaban pues atentando contra los principios y las creencias cristianas. Entonces, pues es una persecución, es junto con los judíos, eran los herejes, y las brujas van a ser los objetivos principales de estas persecuciones, y todo en función de ese miedo de que pudieran poner en peligro y que pudieran amenazar la creencia en el verdadero Dios cristiano. Y doctora, y aterrizando un poquito en nuestro país, sabemos que en el imaginario de todos existen mujeres que, si bien no son llamadas brujas como tales, sí se les atribuye a estas figuras femeninas ciertos poderes mágicos, sobrenaturales, paranormales. Y hablo, por ejemplo, de la Llorona, que por estas fechas luego sale mucho a la luz. Sí. La figura, ¿qué nos podría decir de esta figura femenina u de otras que están en el imaginario mexicano y que la verdad a muchos nos han asustado, al menos cuando éramos niños? Yo creo que a todos, ¿no? Los grandes escritores del siglo XIX cuentan en sus memorias cómo perdían el sueño por las historias que les contaban. Y efectivamente la Llorona es, yo creo que, nuestro fantasma de cabecera para los mexicanos. Nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Ahí está, que ahora en el Día de Muertos, ¿no? Revive. Bueno, la Llorona no es precisamente una bruja. No es, y no se sabe que hubiera sido una bruja. La Llorona es un fantasma. Uh-huh. Es un fantasma de una mujer que murió en pecado, que carga una culpa enorme, ya sea porque mató a los hijos, porque los descuidó, en fin, porque no cumplió a contento con su papel de madre, de aquella santa madre. Y en ese sentido, ella pues fue condenada a no tener paz ni después de muerta, y por eso se aparece buscando a los hijos. En este caso, yo creo que lo que nos hace revivirla en esta época, válgase la expresión, revivir al fantasma, es que ejerce ese poder. Es una cuestión de intimidación, de miedo, ¿no?
Y entonces en esta época es la época en que todos aquellos seres que nos provocan miedo, que nos atemorizan, pues es época en que ellos vuelven a este mundo pues a espantarnos, ¿no? Claro. La Llorona en el siglo XIX pues era una tradición oral, pero que algunos escritores la recuperan, la rescatan de la tradición oral y la incorporan a la literatura. Y entonces de esa forma pues se va a volver mucho más popular, mucho más conocida, ¿sí? Y en el siglo XIX algunos de los escritores que la llevaron a la literatura pensaban que venía ya desde tiempos prehispánicos, que era la diosa Cihuacóatl, que forma parte de la diosa Cihuacóatl fue la protagonista de una de las profecías de la conquista, ¿no? Que se apareció años antes de la llegada de los españoles, pues para anunciar que se iba a acabar el mundo indígena, y por eso gritaba y buscaba a sus hijos también. Y que entonces de ahí viene pues esta Llorona que conocemos ahora. Bueno, que conocemos, no, de la que hemos oído hablar. Yo Sí, nunca la he esperamos visto, no conocerla. Yo nunca la he visto. Y mira que ando atrás de ella hace muchos años. Oiga, doctora, me surge una pregunta a raíz de todo esto que nos ha mencionado. ¿Por qué hablamos de brujas? ¿O por qué tenemos más veces el concepto brujas y no brujos? O sea, ¿por qué mujeres? Bueno, sí había brujos, pero fíjate que lo interesante en este caso, en el caso de los brujos eran más hechiceros, que hay una diferencia. Pero las brujas siempre ha sido como más asociado a las mujeres, porque como que forma parte de ese conocimiento empírico, de algo que no es. Por ejemplo, hablamos en Merlín, ¿no? Uh-huh. Y lo hablamos como un mago, como un hechicero, porque tenía conocimiento científico, si es que se puede considerar ciencia lo que hacían en la época, y si es que existió, también es una figura de la mitología británica o de por allá de aquellos lugares, ¿no? Pero las brujas están más asociadas a esos conocimientos empíricos que tenían y que siguen teniendo las mujeres con relación pues a esos remedios naturales. Por ejemplo, las parteras también muchas veces son tenidas como brujas, porque tienen conocimientos que no cualquiera tiene, ¿no? En fin, es más común asociar esto con las mujeres, yo pienso que en ese sentido, ¿no? Andrea, ¿alguna otra pregunta? No, creo que no. Muy bien, doctora, pues ha sido una charla breve, pero muy, muy agradable. Y bueno, estaremos consultándola para salir de dudas de algunos otros cuentos y poemas que forman parte de nuestro bosque de luciérnagas. Muchas gracias, le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Pues yo que agradezco, porque a mí me parece un honor poder participar con ustedes en este proyecto tan bonito y que cada vez está creciendo y está llegando a más personas. Y la verdad los felicito y yo me siento muy honrada en estar colaborando con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también agradecerle a Andrea, que es su presentación en Sociedad de Arte para Despertarte, porque siempre está tras bambalinas. Pero Andrea es la responsable de toda la producción, curaduría, edición, selección musical de todos los cuentos y poemas que escuchan de Bosque de Luciérnagas, y no es poca cosa. Entonces, muchas gracias, Andrea, tanto por esta entrevista y esta participación, como por todo lo que haces por Bosque de Luciérnagas. No, gracias a Arte para Despertarte. Para mí es un gusto participar en este bonito proyecto. Muy bien, pues muchas gracias. Ya saben que todos nuestros poemas y cuentos de Bosque de Luciérnagas los pueden consultar en nuestro canal de YouTube, en Arte para Despertarte AC. Y bueno, nos vemos pronto en una siguiente charla. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Adiós. Chao, chao.